Pues bueno, ya veíamos el tema de los contratos que nos mostraba la contadora y es algo muy similar, ¿no? Va a depender de ustedes cómo manejen el tema de sus reportes de nómina, de si tienen un programa, si tienen algún programita, como lo comentaba la contadora, ahí nosotros manejamos un programa que se llama DESOP y bueno, más bien la compañía se llama DESOP y tiene varios programitas, ¿no? Que sirven para muchísimas cosas. Entonces ahí sería interesante si a ustedes les interesa, pues voltear a ver ahí la página y ver los productos que ellos tienen, sin que esto sea un comercial, no nos pagan ni nada, pero la verdad es que el programa es muy bueno, nos evita ahí cierto trabajo y pues bueno, también pudiera ser opción, ¿no? Ese programa como tal descarga los FDIs emitidos en base a esta parte de la nómina y nos lo muestra de una forma como lo estamos viendo. Aquí obviamente eliminé los temas de los empleados por temas de privacidad, pero pues bueno, al final viene así, ¿no? En cuestión a lo que comentaba la contadora en un inicio, aquí va a ser importante que nosotros sí separemos a los trabajadores por el tema de la periodicidad, ¿sale? Recordemos que vamos a tener 2 bimestres en cada cuatrimestre que vamos a estar reportando y que para temas de las percepciones y fijas, variables y no integrables, nos dice la guía que tiene que ser de forma bimestral, ¿sale? Más adelante dentro del layout vamos a ver que también los tenemos que separar por bimestre y por eso es que tenemos que tener esta parte separada, ¿no? Al momento de que nosotros traigamos la información, ya sea de algún programa o de nuestro sistema de nóminas, igual dentro de los sistemas de nóminas también pudiéramos manejar consultas, y hablo más en específico de NOI, en el cual también le podemos decir al NOI, sabes qué, tráeme a todos los trabajadores con ciertos datos, ya sea su CUR, su RFC, su salario diario integrado, su fecha de ingreso, su fecha de baja en caso de los que apliquen, y también tráeme las percepciones, ¿no? Pero bueno, ahí va a depender de qué programa ustedes estén manejando. Por eso no, pues, no se los muestro para que no se vayan con la idea de que, pues bueno, ¿dónde obtengo esa información? ¿Cómo la saco? Pues va a depender de cada sistema, ¿no? Pero al final del día, cuando nosotros ya tengamos la información que vamos a requerir, que pues bueno, recuerden que es la mayor parte que ocupamos, como tal, es el número de seguridad social, los salarios diarios integrados, pudiera ser el nombre de las personas, digo, no lo pide en ningún layout ni en ningún apartado también de IXOE, pero pues bueno, pudiera ser un dato que nosotros necesitemos por si queremos filtrar, por si queremos ordenar, también nos interesa ese dato, lo que es la CURP, el RFC, y pues bueno, ahora en esta parte todas las percepciones que le pagamos de forma bimestral, ¿sale? Entonces, cuando ustedes ya tienen esta información, pues bueno, veíamos con la contadora, sería muy similar las fórmulas que ella corrió en su documento. Aquí igual, nada más el tema es que si ustedes están viendo ya está separado por bimestre, ¿sale? Yo tengo mayo y junio dentro de este recuadrito y posterior la fila en verde separa el segundo cuatrimestre, ¿sale? Entonces yo correría la misma fórmula que nos mostraba la contadora y veíamos ahí en sus datos qué es lo que nosotros queremos que el sistema nos haga en autosuma, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros determinemos esos totales o subtotales, que digo aquí ya está, o lo tendríamos que hacer como de una forma inversa, pero ¿qué voy a querer que me sume? Todos los RFCs o los nombres de los trabajadores, dependiendo el dato que tenga y todas las percepciones que manejemos, ¿sale? Ahorita vamos a tocar el tema de las percepciones. En este caso solamente son sueldos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y vamos a ver ahorita el tema del por qué, ¿no? Y en esta situación también nos toca el reparto de utilidades. Entonces, esas son las percepciones que quiero. El programa va a ser la suma, entonces aquí nada más igual yo voy a separar por percepciones fijas. Tengo que sumar las percepciones fijas que tendríamos que ver cuáles son las fijas, no integrables, y en caso de tener variables, pues bueno, yo tendría que poner aquí las variables, ¿sale? Entonces, aquí prácticamente es lo que tendría que hacer. Entonces, si yo veo aquí ya están mis subtotales, serían los que yo tendría que estar considerando
y tendría que estar separando de acuerdo a lo que veíamos, ¿no? Si son fijas, variables o no integrables. Entonces, así cada bimestre para yo determinar mis aportaciones, ¿no? O mis percepciones, más bien. Entonces, aquí yo ya lo separaría y, pues bueno, tendría el tema de que si son fijas o si son variables, ¿no? Entonces aquí va a ser el tema que yo tendría que separar. Una vez que yo ya tenga este dato, pues bueno, ya podríamos voltear a ver el tema del layout. También dentro de esta hoja van a encontrar lo que son el tema para las aportaciones. Aquí mucho cuidado, ¿por qué? Porque si tenemos trabajadores, es decir, yo en mi SUA tengo a 20 trabajadores, pero únicamente 5 prestan un servicio especializado o son los que van y hacen ese servicio a la empresa, digamos, veíamos el caso de que es limpieza, ¿no? Si solamente tengo esas 5 personas que se dedican a hacer limpieza y mis otros 15 que yo tengo, pues son administrativos o ellos no entran, son de ventas, son de otro tema, pues yo tendría que separar también a esos 5 trabajadores. ¿Para qué? Para sacar el tema de mis aportaciones. Recordemos que el layout también nos va a pedir el tema de aportaciones con crédito, aportaciones sin crédito y amortización, ¿sale? Igual, si tienen alguna duda de cómo sacar esto, pónganlo en el chat y lo vemos más a detalle. Ahorita no me voy a detener, pero igual, si tienen alguna duda, pónganlo ahí en el chat y hacemos más a detalle la explicación de dónde podemos obtener esto, ¿no? Pero pues bueno, si yo nada más tengo ciertos trabajadores que prestaron el servicio en ese cuatrimestre, tendría yo que separarlo para ver cuáles son las aportaciones. O sea, no tendría que sumar la de los 20 trabajadores si yo no estoy reportando que esos 20 trabajadores prestan el servicio, ¿sale? Entonces, nada más tener mucho cuidado con esa situación. Igual yo me traigo los datos de las personas, su número de seguridad social, su CURP, su salario diario y el tema de las aportaciones, ¿sale? Eso lo vamos a encontrar en nuestro SUA, en la parte del el reporte bimestral, ¿sale? Entonces ahí es muy sencillo. Igual les vuelvo a reiterar, si tienen duda de cómo obtenerlo, lo podremos ver. Para el tema de la siguiente pestaña, donde dice Layout XOE, ya son los mismos datos que nos trajimos, ¿sale? Entonces, aquí, pues bueno, vamos a tener el tema de los datos de las personas, de en qué contratos participaron, que también comentaba la contadora, para que en el layout establezcamos que esos trabajadores o que este trabajador número uno participó en 3 contratos, es decir, estuvo en mi contrato 3, en mi contrato 4 y en mi contrato 5, ¿sale? Y pues bueno, ya yo aquí ya separé el total de las percepciones fijas, percepciones no integrables, que va a ser el tema de la PTU, ya tengo su salario diario. Ahora sí ya me puedo ir a llenar los layouts y también si veo yo ya tengo por bimestre, ¿sale? Mi tercer bimestre y mi cuarto bimestre que me va a afectar en esta informativa número 2 del 2025. Entonces yo ya tengo aquí separado todos los datos que voy a llenar en el layout, ¿sale? E incluso también en el layout del sujeto obligado, que son las aportaciones. Entonces aquí, pues bueno, ya no hay mayor tema, ya tengo los datos y ahora sí pudiera llenar mis layouts con toda esta información. Por eso es que, pues bueno, les compartimos esta hoja para que si les sirve o si les es útil, pues bueno, la puedan utilizar, ¿no? Y ya más o menos les dimos una idea de cómo ir llenando, que al final del día, digo, va a depender de dónde ustedes extraigan como su información, digamos, raíz, porque, pues bueno, va a depender, ¿no? Si su programa se lo da el total de la facturación, pues bueno, ya será un tema diferente a que si ustedes a lo mejor manejan el mismo programa que nosotros, pues también, ¿no? Ya podrían traer de esa fuente esa información, pero la idea es esa, ¿no? Que tenemos que tener toda la información que nos va a pedir el layout para que nosotros podamos hacer ese llenado pues de una forma correcta y tener también como ese histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que, pues bueno, esto es cada 4 meses y a veces por muy buena memoria que tengamos, pues se nos olvida, ¿no? ¿Qué contrato iba? Si yo tengo contratos que ya tienen un folio, pero a lo mejor tengo contratos que no tienen un folio y yo le voy asignando, pues ya no sé en el cuatrimestre pasado en qué contrato me quedé, si en el 1, si en el 20, si en el 50.
Entonces, sí tengamos ahí como tal o documentos o papeles de trabajo que en efecto nos ayuden a nosotros tener ese antecedente, ¿no? Y no estar luchando al inicio de cada cuatrimestre de que, híjole, ¿qué puse en el otro? ¿Qué reporté? ¿Cómo lo tengo que reportar? Entonces ahí, pues bueno, creo que estos documentos pudieran servirles. Les digo, va a depender de dónde manejen su fuente, pero, pues bueno, les digo, esa es la idea, ¿no? Ahora déjenme, les muestro el tema del layout, ¿sale? Y ahorita volvemos al tema de las percepciones para a lo mejor abundar, que ahí es donde luego llegan a surgir muchas dudas por el tema de qué es una percepción fija y una variable, ¿sale? Pues bueno, ya vimos, es muy similar. ¿Qué cuatrimestre vamos a declarar? Para este nos corresponde el segundo, ¿en qué año? 2025. Y acuérdense, pararlo por bimestre, ¿sale? Pudiera yo poner aquí mi trabajador uno y reportarlo como el bimestre uno y luego el bimestre 4. También puede ser. ¿Cómo se acomoden ustedes a trabajar? No afecta el tema de que la guía nos establezca, oye, primero me tienes que reportar por trabajador. No, o primero me tienes que reportar por bimestre, tampoco. Entonces, como ustedes se acomoden, creo yo que es muy fácil o es más fácil reportarlo por bimestre primero y después, pues obviamente repetir a los trabajadores si ambos, si participaron en ambos bimestres, ¿no? Pero les digo aquí, si yo me fuera por trabajador, es decir, voy a reportar al mismo trabajador en el bimestre 3, en el bimestre 4 y así, tampoco me afecta, ¿no? Ahí únicamente que se reporten en los bimestres que estuvieron. También puedo tener trabajadores que no se reporten. Por ejemplo, aquí yo tengo tres, pero en el segundo bimestre nada más tengo dos. Eso puede decir a que nada más se dio de baja un trabajador durante el primer bimestre, entonces yo no tendría por qué reportarlo en el cuatro, ¿no? O sea, ya ni va a existir información, entonces ahí va a depender, o puede ser al revés, ¿no? Que yo tenga dos trabajadores en el primer bimestre y aquí ya voy a tener hasta 10, ¿no? Porque fueron altas, entonces ahí, pues bueno, nada más porque luego llega también a haber dudas, ¿no? Va a depender. El RFC, que somos nosotros, persona que estamos prestando un servicio especializado, número de contrato, sale para todos aquellos que igual dicen, yo tengo a un trabajador, pero ese trabajador participa en 20 contratos, en un contrato, en dos contratos. Pues bueno, aquí como yo le voy a decir a la autoridad, ese trabajador estuvo en tres contratos durante el cuatrimestre o durante ese bimestre, pues es así, separarlo por punto, estableciendo el número de contrato. Ojo. Aquí el contrato que yo le di en el layout que veíamos con la contadora, que yo estipulé mis números de contrato, tendría que ser el mismo que yo vaya estableciendo en los cuales ese trabajador participó, ¿no? Aquí, pues bueno, es el 3 y el 4. En su caso puede ser el 10, el 20 y el 25. Y pues nada más tener mucho ojo porque este campo está limitado, creo, si no mal recuerdo, a 30 caracteres, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos folios amplios en nuestro layout de contrato y yo estoy diciendo que un trabajador va a estar en 10 contratos, pues bueno, no me va a dar la celda. Entonces ahí por eso siempre les decimos, incluso si ustedes manejan folios muy amplios, pues ustedes asignenles un folio interno que diga uno, dos y tres. ¿Por qué? Porque si tienen trabajadores que participan en muchos, pues no van a poder hacer esta separación, se los va a limitar el tema de la configuración de este carácter, porque les digo, no recuerdo, pero sí está como a 30. Entonces, cuando tienen folios, pues bueno, imagínense, ¿no? Ahora también, pues tener mucho cuidado, sabemos que sí hay cosas reales en las cuales el trabajador puede estar en muchos contratos, pero también que sea lógico si el día de mañana les dice la autoridad, oye, me reportaste que un trabajador estuvo en 50 contratos, ¿no? O sea, cómo le hizo, ¿no? O puede ser ahí un dato que también a la autoridad le pueda caer de extraño, ¿no? Entonces consideren esa situación. De ahí en fuera, pues bueno, viene el tema del registro patronal. Recordemos que hoy es 11 caracteres, número de seguridad social del trabajador y la dirección. Igual para todas aquellas personas que dicen, oye, ¿qué domicilio establezco si mi trabajador estuvo en muchos contratos? Pues ya establezcan el domicilio de ustedes, ¿no? De ese registro patronal, de esa dirección. Entonces, pues bueno, ahí póngala dentro de los detalles del centro de trabajo. Si nada más estuvo dentro de una sola sucursal o solamente con un cliente,
pues sería poner la dirección de ese cliente, ¿no? De dónde el trabajador prestó el servicio especializado y pues bueno, ahí en dado caso que sean varios, pues les digo, únicamente establezcan su domicilio fiscal de ustedes, prestadores de servicio. Y vamos con el tema de las percepciones, ¿sale? Para tema de percepciones fijas, pues bueno, y que nos quede un poquito más claro, las percepciones fijas siempre va a ser el tema del salario, ¿sale? Y yo siempre lo relaciono al tema de las percepciones que se pagan o las que son mínimas de ley, ¿no? Es decir, cuando tengamos finiquitos o el tema de los pagos como lo que es el aguinaldo, siempre lo vamos a considerar como una percepción fija, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tengamos finiquito, que también había una pregunta al inicio, vamos a considerar que nuestro salario, nuestro aguinaldo proporcional y el tema de las vacaciones pagadas porque no se pudo hacer ese beneficio, ya se está cortando la relación laboral, siempre las vamos a considerar como percepciones fijas, ¿sale? Incluso también la prima vacacional porque ya se está terminando la relación laboral, ¿sale? Entonces, en ese supuesto, estas percepciones, recordemos que ya las integramos al salario. Una vez que nosotros ingresamos al trabajador, ya hicimos la integración de estas prestaciones mínimas de ley. Entonces, por eso las vamos a considerar como fijas. Ahora, si yo manejo en mi empresa que son que les doy 50 días de aguinaldo, pues bueno, entonces ya no va a ser una percepción fija, ¿no? Tendríamos que hacer la separación de los 15 días de aguinaldo que me marca la ley contra la diferencia, ¿no? De esos 35 días que le estoy pagando de más. Ahora sí, eso ya va a ser una variable, ¿sale? Ahora, percepciones variables siempre vamos a considerar como todo lo que se le pague adicional al trabajador, ¿no? ¿Qué comisiones, qué horas extras, qué premios de puntualidad, premios de asistencia, el tema de si yo le doy algún bono por temas de cualquier situación, todo lo que yo le pueda dar al trabajador de más, siempre va a ser una percepción variable, ¿sale? Y vamos a tener las no integrables, que tenemos que voltear a ver el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. ¿Por qué? Porque yo les comentaba, ¿no? Las horas extras, el tema de los premios y demás, pero también podemos tenerlas como no integrables, ¿sale? Y esto es lo que nos va a decir el artículo 27, donde nos dice, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivos por cuota diaria, gratificación, percepción, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue. Entonces ahí nos está diciendo que todo va a integrar al salario, ¿sale? Todo. Cómo se lo des también no importa, tiene que integrar. ¿Sale? Pero nos dice que se van a excluir como integrantes al salario base de cotización, dada la naturaleza, los siguientes conceptos, ¿sale? Entonces aquí nos está diciendo todo excepto lo que a continuación te voy a enlistar, ¿sale? Esto se va a considerar como percepciones no integrables, ¿sale? Y ahí ya nos viene el tema de los instrumentos de trabajo, como herramientas, ropa y demás, ¿sale? Y pues bueno, para este caso tenemos el tema de la PTU, que es una percepción no integrable, ¿sale? Entonces, todo lo que ustedes vayan a pagar va a ser no integrable, independientemente si es exenta o no para temas de ISR, no nos confundamos, ¿sale? Aquí no habría que hacer una separación de que, voy a poner lo que es exento para ISR, no, ¿sale? Recordemos que estamos hablando de cuotas y de percepciones aquí. Entonces, cuando nosotros llenemos nuestro layout y saquemos el importe de la PTU, es una percepción no integrable todo el importe que hayan ustedes pagado de PTU, ¿sale? No nos dejemos guiar si es exento o no para ISR, eso es otra situación, en esto no estamos hablando. Y pues bueno, de ahí más conceptos que si tendríamos que nosotros analizar. Si los pagamos, tendríamos que cubrir este requisito también, ¿no? Por ejemplo, nos dice para el tema de la despensa en especie o en el dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% de un salario mínimo general, ¿no? Entonces, si no cubrimos este requisito que sea, por ejemplo, que no rebase, o si en este caso, si rebasa el 40%, ya tendríamos que considerarlo como una variable, ¿no?
o ese excedente que está rebasando el 40% sería una variable y lo que sí está en la parte, digamos, de lo que nos está diciendo del 40% sería un no integrable, ¿no? Entonces ahí considérenlo. Al final también este artículo nos dice que todo debe de estar, nos dice, para que estos conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes en el salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en contabilidad, ¿sale? Entonces, hay que leer bien el artículo, digo aquí nada más rápido y para no quitarles mucho tiempo y que quede un poquito claro de por qué no son integrables las PTU, pues bueno, está el artículo, si ustedes tienen percepciones que paguen como adicionales, habrá que ver todos esos requisitos que nos está pidiendo para que el día de mañana también no nos metamos el pie. ¿Por qué? Porque muchas veces es así como que, quiero ampliar el tema de mi salario sin pagar cuotas, ¿no? Y les empiezan a decir, métele esto, métele el otro, métele este concepto, al fin no integra, ¿no? Bueno, hay que ver si en efecto estás cumpliendo esos requisitos, si en efecto tú en tu balanza lo tienes bien estipulado y registrado contablemente. ¿Para qué? Para que el día de mañana la autoridad, pues en efecto, sí te los considere como no integrables, ¿sale? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, es lo que tendríamos que estar llenando. Acuérdense que es por bimestre, tendríamos que sumar ya sea las quincenas que nos afectan en el bimestre o las semanas que nos afectan en el bimestre, ¿sale? De acuerdo a la periodicidad que ustedes estén pagando. Y pues bueno, por último tenemos la columna que dice salario no excedente, que únicamente es poner nuestro salario diario integrado. En esta situación también tenemos varios temas, ¿no? ¿Qué salario pongo si yo hice modificaciones? Pues bueno, va a ser el último del bimestre. Recordemos que la guía también nos estipula que va a ser de forma bimestral y que se tiene que poner pues el último que tengamos conocimiento, ¿sale? Entonces, es así como tendríamos que trabajar el layout. Como les comento, no sé si hay alguna duda, pónganlo ahí en el chat y hacemos más extenso a lo mejor el apartado donde ustedes tengan dudas, ¿sale? Entonces, no sé si vamos a las dudas y ahorita déjenme, les dejo de compartir. Dice, buen día. En el layout, información sujeto obligado, en el cómo se informan las aportaciones patronales y de amortización, cuando no todos los trabajadores que tengo en SUA participaron en contratos. Si ellos no participaron en contratos, no tendrías por qué informarlos, simplemente se omite esa información. Si se finiquitó un colaborador en el layout de empleados, debe informar lo del finiquito o nada más el sueldo. No, también lo del finiquito. De hecho, ahorita lo acaba de, bueno, ya quitó el Excel, el maestro Giovanni, pero precisamente ahí veíamos que teníamos por ahí un finiquito en el que precisamente lo que son aparte de la prima vacacional, las vacaciones, todas son fijas derivado de que tú ya las estuviste pagando precisamente dentro de lo que sería la integración del factor en lo que sería tu salario diario base de cotización. Entonces, de hecho, ahí lo podemos ver. Ahí tiene aguinaldo y eso está integrado como fijo, derivado de que ya lo estuviste pagando de forma diaria, por así decirlo. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Ahí ya lo volvió a compartir para que ustedes lo pongan. Dice, ¿saben si en el layout de los trabajadores en la celda donde se colocan los números de contrato por trabajador, se amplió el número de caracteres permitidos, 30 por celda, ya que tenemos muchos folios por trabajador o folios de contratos y tienen mucha longitud? ¿Es correcto? No, de hecho no, eso no se ha modificado. Y era lo que les comentábamos. Es importante que si bien ustedes tienen un número de contrato muy largo, porque a nosotros sí nos pasa en el ámbito de construcción, regularmente, por ejemplo, te ponen terracerías, Cedis Villahermosa. Y el número 2, ¿no? Y todo eso es tu número de contrato y letra de contrato. Entonces es importante que ustedes dentro de su misma relación de Excel tengan que ese nombre del contrato con número es a lo mejor el uno. Y ustedes tienen por aparte el número para efectos de SISUB, el número de contrato, porque si no, no les van a caber tantos caracteres. Esa es una realidad. Un contribuyente que se le envió aviso por cancelación de REPSE por no tener la opinión del IMSS positiva. Ojo, están llegando muchísimos estos avisos. Hasta quería hacer ahí un TikTok. Dice,
por cancelación del REPSE por no tener la opinión IMSS positiva, ya que no tenía trabajadores y esto fue el 2 de septiembre del 2025, debe presentar las declaraciones ICSOE y SISUB mayo-agosto, estado ya dando de baja en el mes de septiembre. Sí, a final de cuentas, aunque te hayan dado de baja, que es muchas veces lo que les comentamos, no significa que hicieron las cosas de forma correcta, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante que nosotros, demos o mínimo si ahora sí que cumplamos con lo que nos corresponde hasta la fecha en que nos hicieron la cancelación por no tener empleados. Entonces, esto sí es importante que sí lo tengamos. ¿Qué puede comentar sobre la ley silla para REPSE? ¿Se debe tener en cuenta con los trabajadores del proveedor? Sí, en efecto, como tal, recordemos que la ley silla ya entró en vigor y efectivamente te dice que debes de tener el número de sillas correspondientes para todos los trabajadores que estén en tus instalaciones. En este caso no te dice trabajadores nada más tuyos y los de los proveedores de servicios especializados, ¿no? Si son trabajadores que están de una forma legal dentro de las instalaciones, debes de tener las sillas correspondientes para estos proveedores. Y de hecho, si lo podemos igual meter dentro de nuestro contrato de servicio especializado, haciendo mención a esta ley, ley silla, un parrafito, en cumplimiento con la ley silla, se tienen las sillas correspondientes para el número de trabajadores de servicios especializados que están dentro de las instalaciones del cliente. Con eso todavía le damos más sustento legal en caso de una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, eso sí está también bastante bien. Dice, en el ICSO al capturar a los trabajadores, automáticamente en el periodo pone fechas de inicio y término del contrato. Ah, en el ICSOE, sí, pero es porque efectivamente, como comentas, independientemente de que el trabajador esté más tiempo trabajando, pues si el contrato ya terminó, tú lo pudieras despedir, por así decirlo. No es que esté mal, sino no pudieras manejar periodos diferentes. Y no es incorrecto, está bien. Dice, en las informativas de periodos anteriores he puesto el total que indica el contrato, pero el importe incluye los insumos y otros servicios que no son especializados. ¿Tendré que presentar complementarias? Si ya lo tienes en un contrato de forma correcta y tus importes son muy altos, yo te recomiendo que sí presentes las complementarias. Si no son los importes tan altos, estamos hablando a lo mejor un importe alto sería como más del doble de tu servicio especializado. Entonces sí, sí, preséntalas para que no tengas ningún problema. Si no, no las presentes, porque si no vas a seguir, ahora sí que terminándote tus informativas cuatrimestrales. ¿Cómo se llama el programa? Se llama The SOP. De todas formas, ahorita que ya le toque al doctor Francisco, le voy a decir que nos comente precisamente ahí cómo se llama y cómo lo pueden ustedes tener. ¿En dónde se reporta el reparto de utilidades? Ya lo pusimos ahí, no integrables. Si detallas más las aportaciones de favor, entonces, maestro Giovanni, si ahorita podemos ver nada más de dónde estamos sacando esas aportaciones. Dice, sí, de favor, ¿cómo determinar las aportaciones? Ah, ok, cuando hay operativos y administrativos. Aquí tendríamos que sumar. De todas formas, ahorita el maestro Giovanni que nos muestre las cédulas, pudiera decir, ¿sabes qué? Pues al quitar un trabajador, pues hay que restar de ese total para que ustedes puedan tener los totales precisamente de las aportaciones Infonavit y sin Infonavit. ¿Cómo se calcula la aportación patronal? Igual ahorita lo vamos a ver. Dice que sí le gustaría verlo también debido a que apenas estoy empezando con este tema de determinar las aportaciones. La parte del aguinaldo, vacaciones son percepciones fijas, sí. ¿Por qué? Porque estas se están pagando de forma diaria a lo que sería el seguro social. El finiquito en este cuatrimestre, ¿cómo se toma? Es fijo derivado de que son puras prestaciones mínimas de ley. Entonces ya no tendrías tú integrables. Las percepciones variables se presentan las del bimestre anterior, es correcto para que te correspondan al salario diario integrado de este bimestre. Una pregunta, si durante el cuatrimestre uno de los trabajadores se accidentó y le dieron incapacidad, fue sustituido por otro trabajador, ¿se tiene que reportar ambos en SISUB? Sí, ambos se tienen que reportar en SISUB independientemente de que estén ocupando el mismo puesto. O solo presento el que se quedó cubriendo a la persona accidentada. No, porque realmente a final de cuentas estaba dentro del servicio especializado
Y pues ahora sí que derivado de la incapacidad, pues ahorita ya no está. Sin embargo, sí era para el servicio especializado. Si un REPSE se cancela el 2 de septiembre, el registro deberá presentarse la cuatrimestral septiembre a diciembre. Sí, de preferencia sí preséntala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí tienes unos días de septiembre todavía con registro REPSE. Si únicamente pago el concepto de sueldo y no existen horas extras o alguna otra variable porque somos guardia de seguridad y limpieza, solamente debería llenar las percepciones fijas. Es correcto, únicamente las fijas. ¿Puedo guiarme del reporte que nos arroja Compact Nóminas en el layout del SISUB de los trabajadores? Sí, la verdad es que esos tipo de programas han hecho las cosas bien, ahora sí que les aplaudimos por apoyarnos. Sin embargo, aún así, yo sí les recomiendo siempre echarle un vistazo para ver que todas sus percepciones estén configuradas de forma correcta y les estén dando de forma correcta también el layout. El salario no excedente, maestro Giovanni dijo que se ponía el salario diario integrado, es correcto. Ahí se pone el salario diario integrado y que no esté rebasando las 25 UMAS, que sería como tope máximo para poder cotizar ante el Seguro Social. A eso se refiere. Buen día, me confundí. Si pago despensa que no rebasa el 40%, lo reportaría en fijas. En este caso serían no integrables más bien. No, no fijas, a final de cuentas no es una percepción fija, pero sí sería no integrable, derivado de que no estás rebasando los límites para poder dar esta prestación. Serían no integrables. Bien, entonces hasta aquí las preguntas, entonces los dejo con el maestro Giovanni precisamente para ver esta parte de la mayoría de la gente que nos pedía que sí mostráramos de dónde sacábamos lo de la parte de las cuotas obreras patronales para que las puedan ver. Y en dado caso hay un ejemplo si una persona no corresponde, que sería restar, ¿no? ¿Qué importe se restaría? Entonces, maestro Giovanni, si ya está listo, adelante. Sí, vamos a, no, estaba buscando el ejemplo y ahora curiosamente nadie tiene crédito Infonavit, pero bueno, ahorita les busco un ejemplo para que quede un poquito más claro. Yo les decía que vamos a tener que considerar a aquellas personas que no están prestando el servicio especializado. Por ejemplo, yo en mi SUA, este es un registro patronal, ¿no? En este caso tengo 38 personas que están cotizando, ¿no? En este registro patronal, digo, en este pues todos entran, pero si yo tuviera la excepción de que nada más entren 30, a lo mejor, y no los 38 que yo tengo aquí, yo tendría que irme a ver cuáles son las aportaciones y de qué tipo son mis aportaciones, ¿sale? ¿Cómo lo voy a identificar yo? Recordemos que en el layout dice aportaciones patronales, ¿sale? Y también me gustaría que lo vieran aquí, donde dice aportaciones patronales sin crédito y aportaciones patronales con crédito y sin crédito, perdón, las de arriba. Y la amortización. Esos son los conceptos que a mí el layout me va a pedir, que yo tengo que establecer. Ahora, recordemos que esto es de forma cuatrimestral y lo voy a poner en el layout del sujeto obligado. Casi al final, donde dice, donde ya viene mi número de REPSE, vienen las columnitas que dicen aportaciones y el tema de la amortización, ¿sale? Ahora, ¿cómo yo lo voy a entender para que quede un poquito más claro? El resumen del SUA ya me lo está ahora sí que explicando, ¿no? Me dice aportaciones patronales sin crédito son tanto importe, ¿no? Entonces vamos a entender que aquí ninguna persona tiene crédito Infonavit, ¿sale? Y es lo que yo les decía, no encuentro ahí, ahora resulta que nadie tiene crédito Infonavit, ¿no? Entonces, estuve buscando y no lo encontraba. Ahorita trato de buscar otro. Si yo veo aquí todas mis aportaciones, pues bueno, tengo cantidades, ¿sale? Debo de irme a esta columnita para yo identificar que toda esta columna son mis aportaciones y obviamente van a cambiar de acuerdo al tipo de salario que tengan los trabajadores, de acuerdo a los días cotizados que tuvieron durante ese bimestre y pues bueno, por algunos otros factores que se pudieran dar, ¿sale? Ahora, yo si veo los otros encabezados, pues ya viene el tema de la amortización, el crédito de vivienda y demás, ¿no? ¿Cómo voy a yo identificar si ese trabajador tiene un crédito Infonavit? Porque aquí me vendrían más datos. Aquí me vendría el tema de la amortización
y el número de crédito Infonavit de ese trabajador y el factor, ¿sale? De hecho, aquí está el tema del factor o porcentaje o importe que yo le tengo que retener al trabajador. Cuando yo me encuentre estos casos, significa que a lo mejor este trabajador tiene un crédito Infonavit, ¿sale? Entonces, ahora ya es una aportación con crédito. Recordemos de nuestro resumen, ahora ya es una aportación con crédito, ya tendría un importe aquí, ¿sale? Entonces debemos de cuidar eso. Ahora, si yo volviendo al mismo ejemplo, si mis trabajadores no todos entran a prestar ese servicio especializado, yo tendría que irme a sumar, o ya sea caso contrario, si nada más es un trabajador, pues nada más resto la aportación de ese trabajador que no entra al total de mi resumen, ¿no? Pero si son varios, entonces a lo mejor me conviene ir sumando las aportaciones de esos trabajadores que sí participaron y de ahí ya separarlos, ¿no? Si tienen crédito en Fonavit, es una aportación con crédito. Si no tienen, como lo estamos viendo en este ejemplo, nadie tiene crédito en Fonavit, entonces todas mis aportaciones van a ser sin crédito Infonavit. Y obviamente, si tengo el caso como el que estamos visualizando, que no tienen crédito Infonavit, pues obviamente tampoco voy a tener un importe de amortización, ¿sale? Por eso es que también va en cero, ¿sale? Ahora, si yo tengo créditos, pues bueno, voy a tener también la parte de amortización. Y esto lo tengo que sumar, es decir, para este cuatrimestre tengo que sumar mis importes de las aportaciones de junio y lo que son agosto, ¿sale? Ahora, lo pudiéramos hacer también en las cédulas de liquidación que descargamos del ITSE y que viene el Excel y de hecho, pues hasta pudiéramos ser más manejable este documento para sacar esta parte, pero tengamos en consideración que si tenemos diferencias en nuestros pagos, pues nosotros tenemos que considerar lo que efectivamente pagamos. Por eso es que les muestro el SUA, ¿sale? Pero si ustedes pagan lo mismo de en su cédula de liquidación con su IMSS, digo, con su SUA, pues bueno, ahí también pudieran hacer uso de este Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, es más manejable. Entonces ahí pudiéramos hacer la autosuma y separar ya sea de uno u otro, ¿no? Entonces ahí nada más consideren esta parte y en caso de que haya diferencias o lo correcto, por decirlo así, siempre va a ser el SUA porque es lo que efectivamente nosotros pagamos, ¿no? Como cuota sobre él. Entonces ahí es como nosotros tenemos que hacer esta separación, es de aquí donde nosotros sacamos estas aportaciones, ¿sale? Recuerden, aquí ya se lo remarqué, lo que tenemos que considerar. Aquí está el tema de las aportaciones, tendríamos que ir sumando estos a los trabajadores que sí participaron dentro de los servicios especializados. Los que no, pues obviamente a lo mejor no los considero, ¿no? A lo mejor si el trabajador siguiente no participó, no lo remarco para no sumarlo, a lo mejor este sí participó, entonces sí lo remarco y ya al final hago la suma, ¿no? Nada más tuve 5 trabajadores que participaron, bueno, sumo. Ahora ya vi que ninguno tiene crédito Infonavit, aportaciones sin crédito. Si tuviera crédito, bueno, lo tengo que separar, tengo que poner que estos 1030 sí son con crédito Infonavit y su amortización, ¿sale? Entonces, así es como nosotros tenemos que separar. Les digo ahorita, para no quitar mucho tiempo y darle espacio a lo que sigue, más adelante voy a buscar una de crédito Infonavit para que quede un poquito más claro, ¿vale? Sí, y es importante lo que les mencionó aquí el maestro Giovanni, en recuerden que es cuatrimestral. Ahí solamente vamos a tenerlo de un bimestre, tendría que hacer exactamente lo mismo con el otro bimestre para que efectivamente me dé de forma cuatrimestral lo con crédito y sin crédito y la amortización. Entonces tendría que hacer esto con las dos cédulas de liquidación de Infonavit y quitarla aquellas personas que no participaron. Así es como nosotros tendríamos que estarlo haciendo. Y pues bueno, ya nada más, ya para darle aquí paso al doctor Francisco, ya para finalizar, quiero mostrarles aquí lo que es la parte del contrato, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ya todas nuestras cédulas, ¿qué es lo que sí necesitamos ver del contrato, ¿no? Número uno, efectivamente, aquí dice, es un contrato de servicios especializados en limpieza de inmuebles. Y hace ratito le comentaba ahí, ver la parte del REPSE y precisamente aquí me dice la limpieza, mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles. Aquí yo tengo precisamente en donde la autoridad me autoriza yo poder dar limpieza de inmuebles.
Entonces, lo que les recomendamos entonces es que el mismo folio de autorización sea lo que ustedes estén poniendo en el objeto del contrato. Entonces, ya tengo ahí mi objeto de contrato. También recordemos el monto. En este caso, el monto será por 53,000. Si yo me voy precisamente a mi Excel de la parte de los ingresos, pues va a corresponder a estos 53,000 pesos, ¿verdad? Que yo les acabo de mostrar, derivado de que ese monto del contrato es lo que yo puse. Entonces, aquí yo ya lo puse, 53,031. Aquí tenemos el importe que va a corresponder a lo que sería el importe de mi contrato. Otro tema importante, los trabajadores y los salarios diarios. Estos también deben de estar dados de alta. Debo de yo, obviamente, integrar a estas personas. Supongamos que el primero se fue, no importa, lo tengo que mencionar, sí. Ya se fue, entonces para el siguiente contrato podré meter un anexo o podré eliminar a este primer trabajador y tener únicamente el segundo, pero en este caso tendría que poner el total de los trabajadores que estuvieron en el cuatrimestre, independientemente de que se hayan salido o que hayan entrado posterior y que no estuvieran en los 4 meses, tendría que mencionarlos a todos. También muchas veces nosotros esto lo hacemos en un anexo. En un anexo pongo anexo del monto del contrato con lo que sería el total de la facturación cobrada, como ya se los mostré, y los trabajadores que estuvieron a disposición del tercero con el cuadrito de todos los trabajadores. Esto lo pudiera meter en un anexo de forma cuatrimestral, derivado de que apenas en el cuatrimestre es como yo supe esta información. Y por último, lo que sería que yo tengo un REPSE, o sea, un servicio especializado autorizado directamente por la Secretaría del Trabajo. Aquí tengo mi número de autorización, aquí tengo también mi número de folio que termina en C5B. Si me voy a mi REPSE, termina en C5B. Es efectivamente mi folio. Y aquí copio literal como la actividad me la autorizó la Secretaría del Trabajo. Entonces, es importante que tengamos estos puntos en todos los contratos. Nosotros podemos estar haciendo los contratos, podemos estar haciendo los anexos, ingresando esta información de forma cuatrimestral para que me cuadre correspondiente a lo que yo estoy llenando en la parte de los layouts. Y pues bueno, entonces también por ahí, doctor Francisco, si ya estás listo, para que empecemos a ver la parte de las multas y ya cerramos con la última parte de respuestas. Sí, muy buenos días, ya estamos aquí listos y dándole seguimiento a todo lo comentado por la doctora Ángeles y por el maestro Gio con respecto al tema de las multas. Les quería mostrar antes de que siguiéramos adelante, habían dicho acerca de los comunicados que nos están llegando por parte de la Secretaría, que los mismos también pueden llegar por parte del SAT, del IMSS, del Infonavit y en este caso de la Secretaría de Trabajo. En este caso, hace el exhorto del cumplimiento porque se da cuenta que la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, o sea, del IMSS, son distintas a la positiva, es decir, es negativa o no tiene obligaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que es uno de los requisitos para que no nos cancelen el REPSE y en su caso nos multen por estar llevando a cabo actividades tipo REPSE y no estarlas declarando. Entonces es muy importante que siempre vigilen que sus opiniones de cumplimiento sean positivas, tanto del SAT, del IMSS y del Infonavit. Esto es de forma mensual, de por lo menos, o cada 2 o 3 veces al mes, con la finalidad de que siempre revisemos que esté positiva. El hecho de que esté negativa implicaría que nos pudieran suspender el REPSE y por consiguiente tener multas y tener eh, un problema mayor. Aquí se ve bien la presentación, ¿verdad? Bueno, esto es de parte de lo que es el IMSS, quería mostrarlo porque son los exhortos. Cuando habla de exhortos es como que una llamada a misa, me doy cuenta que estás mal, corrígete antes de que te cancele o te multe o haga unos procedimientos adicionales. Bien, tenemos el material. Les quiero presentar el material que vamos a ver rápidamente. Voy a tratar de no hacerlo tan pesado, toda vez que el tema de las multas siempre es algo complejo, porque involucra revisar los 3 aspectos que yo siempre es tripartito, siempre comento que un tema tripartito, la Secretaría de Trabajo, el IMSS, el IMSS, el Infonavit, por decirlo de alguna manera, y el SAT. Cada uno de esos nos va a pedir requisitos totalmente diferentes, algunos son muy parecidos, otros nos piden información adicional, y entonces, independientemente de ello, hay que dar cumplimiento a todo. Aquí les voy a poner una diapositiva
donde estamos viendo multas REPSE, no nada más las multas por incumplimiento de REPSE, sino por algunas otras, como el cumplimiento del pago de la PTU o la ley silla. Esto lo sacamos de IDC en línea, es decir, esta revista especializada en temas laborales, fiscales, mercantiles, muy buena. ¿Por qué se las vamos a poner? Porque vienen, en este caso, la obligación, la sanción y algún comentario, alguna recomendación para su cumplimiento. Hablaba, por ejemplo, a la doctora del tema de la PTU. ¿Qué pasa si la PTU no la he pagado o teniéndola no pagué completamente o la declaré, ¿no? Puse en la declaración anual que tenía PTU, pero no he hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué comentan acá. Aguinaldo, PTU. Aquí lo vamos a ver rápidamente. Se ve correctamente la diapositiva, ¿verdad? Sí, todo Sí, sí Sanciones bien. se ve por bien. PTU. Para cuantificar la cantidad que corresponde a los trabajadores por participación de utilidades, el patrón debe cubrir el 10% de utilidad dentro de los 60 días posteriores a la presentación, al límite máximo de presentación de la declaración, o sea, el 31 de marzo o 30 de abril. La multa por incumplimiento de 250 a 5,000 UMA. Vamos a estar viendo que la mayoría de las multas que nos va a imponer la Secretaría de Trabajo van con respecto a los 250 a 5,000 UMAS. Es decir, desde 28,285 hasta 565,000. En estos casos hay unas multas mayores que vamos a verlas más adelante. Entonces, esa sería la multa por el tema de la PTU. Acá hay otra interesante que vi. Seguridad y salud en el trabajo, nuevamente por incumplimiento en el caso de no tener la comisión mixta que investigue y que sancione accidentes, enfermedades profesionales, todo el tema de la norma, igual sigue siendo la multa de 250 a 5,000 UMAS. Muy bien. Subcontratación laboral, esta es de las que vamos a platicar, multa de 2,000 a 50,000 UMAS por realizar subcontratación sin la debida acreditación, es decir, sin el requisito del registro REPSE. Por escrito debe aplicar multa de 50,000 a 5,000 UMAS, es decir, 5,657 a 565,000 por incumplimiento por no tener contratos de obra especializada, y así nos vamos. Esta lo vamos a ver ahorita más al detalle. Teletrabajo, aquí pues sanciones por teletrabajo, que ya es una realidad. En México ya tenemos la norma 37 y está regulado en los artículos 330E y 330J de la Ley Federal de Trabajo. Igual multa de 250 a 5,000 UMAS. Aquí va a venir el tema de la ley silla, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos, computadoras, sillas ergonómicas e impresoras. Hace poco nos preguntaban, hacían una pregunta, si era, ¿qué pasa si no es teletrabajo? Porque el teletrabajo obliga la norma a tener una silla ergonómica. Decían, bueno, entonces si no es teletrabajo y si es en sus oficinas normales, entonces se debe cumplir con esa obligación. El abogado nos decía que sí, se debe cumplir exactamente igual, darles sillas ergonómicas, se aplica la ley silla y por ahí vienen reformas con respecto a la ley agua, que se refiere que tienen que tener agua potable para suministros de las personas trabajadoras, y así van incrementando algunas obligaciones adicionales. Negativa de inspección, igual de 250 a 5,000 UMAS. Conservar documentación, artículo 804 de la Ley Federal de Trabajo, que estamos obligados a ellos, igual las mismas sanciones correspondientes. Multa por no conservar documentos de 50 a 5,000 UMAS, aquí baja un poquito el límite, aún así sigue siendo muy, muy gravosa. Plataformas digitales, eso es para los que están haciendo trabajos en plataformas digitales o que están obligados a dar de alta a sus trabajadores, ya como antes repartidores o choferes, hoy día ya personas trabajadoras de plataforma digital. También tiene multas de 2,000 a 25,000 UMAS. Fíjense, aquí son 25,000 UMAS, que va desde 226,280 a 2,828,500. Los empleadores deben inscribir sus contratos ante la CBCOREL para que ésta las autorice independientemente de que se firmen por los empleados, de lo contrario podrían no ser válidos. Multas de 1,000 a 25,000 veces la UMA cuando los empleadores de plataforma digital deben emitir la política de gestión algorítmica e informar de los cambios en este documento. En ese caso son las plataformas lo que lo tienen que hacer, no propiamente dicho los trabajadores. Esos son algunos de los requisitos. Silla a los trabajadores, artículo 132, fracción quinta, 133, fracción 17 bis y 1,002, la Ley Federal de Trabajo. Obligaciones y prohibiciones. La obligación es tener a su disposición sillas con respaldo y disposición de todos los trabajadores.
Las multas van de 50 a 5,000 UMAS. Y los comentarios son: los patrones con reglamento interior de trabajo deben prever en pues es decir, ya teníamos que modificar el reglamento interior de trabajo y a su vez acreditarlo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el tiempo destinado para los periodos obligatorios de reposo conforme a la norma establecida y las reglas para usar los asientos o sillas con respaldo durante las jornadas laborales. ¿No? Entonces, son de las nuevas reformas que hubo y que se debe dar cumplimiento. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2025. Esas laminitas se las vamos a pasar, las estudian, las leen. Son las sanciones por el no cumplimiento, el no hacer o dejar de hacer. Entonces, es importante que las revisen porque si bien ahorita la Secretaría de Trabajo, cuando llega y hace una inspección, él hace de forma genérica, si llega y pide de entrada el acta constitutiva, la representación o el INE, hace una inspección física, platica con los trabajadores, empieza a pedir documentación, contratos, lo que son el reglamento interior de trabajo, si está inscrito o no está inscrito, sigue desahogando y sigue solicitando información adicional, timbrado de los trabajadores, declaraciones, que se está pagado el ICPT, cuestiones de este tipo, y entonces nos puede ir multando por cada punto que no cumplamos. Entonces es de suma importancia que conozcan. Afiliación al Infonavit, artículo 132, fracción 26 bis y 994, fracción 3 de la Ley de Trabajo. Los patrones tienen que afiliar al centro de trabajo. Si se fijan, ya dice tienen. Ya no es si quieren o si ya no es si pueden. Tienen que afiliar al centro de trabajo, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Infonacot. Antes era Fonacot, ahora es Infonacot. ¿A qué se refiere? Que es un instituto como el Infonavit y con el IMSS. Es decir, es fiscal. Multas de 50 a 1,500 veces la UMA, esto es de 5,657 a 169,710 por no registrar, nada más, ¿eh? Entonces, suma de importancia, ya empiezan a registrar. Más adelante, el maestro Gio, la doctora Ángeles, nos dará un curso con respecto a todo el tema porque es muy complicado el registro Infonacot. Entonces, independientemente de ello, el mismo instituto lo van a dotar de fuerza jurídica con la finalidad que valide y verifique que todos los patrones se estén cumpliendo. Entonces, aparte de que ya tenemos al SAT, a lo que es la Secretaría de Trabajo, al IMSS, al Infonavit, también se va a incluir al Infonacot, es decir, va a ser una autoridad fiscal que nos va a poder revisar, nos va a poder fincar multas. Esto será más adelante. Ahorita, por lo pronto, solo es cuestión del registro y nada más. También nos menciona la misma revista, y esto me pareció importante comentárselo. Existen otros motivos por los cuales se cancela en el REPSE, es decir, de los que manejan normalmente la ley y que debemos de sobreentender o leer entre líneas, porque a veces, como dicen, pues que no lo dice, pero se entiende, se debe de entender que en conjunto, cuando de forma sistemática leemos toda la estructura de la ley. Se prestan servicios o obras especializadas no registradas en el patrón o que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante del cliente. ¿Qué quiere decir? Y lo que comentaba la doctora al principio con las hojas en Excel, decía: ¿qué estás facturando? ¿Qué concepto estás facturando que no se formen parte de tu registro REPSE, que no formen parte de tu actividad como acta constitutiva, tu registro en el IMSS, tu registro en el SAT, de tal suerte que estés manejando otros conceptos que pudiesen ser susceptibles de obligación REPSE, pero que no los estés declarando, toda vez que como no los tienes como actividad en el REPSE, no pasa nada. Sí, sí pasa, porque te van a vincular. Entonces hay que tener mucho cuidado y concatenar todos esos elementos que acabamos de comentar con la finalidad de que pueda ser una facturación amigable, sencilla, con conceptos claros y bien definidos, que se identifique plenamente y ligados con nuestra acta constitutiva, nuestra alta y actividades preponderantes en el SAT, en nuestra alta como riesgo de trabajo y nuestros conceptos de actividades en el IMSS. ¿Qué más? En el caso del Infonavit, como va vinculado con el IMSS, no hay ningún problema. Y en el caso del Infonacot también, de tal suerte que todos esos elementos, más lo que estemos facturando, sea congruente con nuestros trabajadores contratados, con sus desempeño, con su contrato de trabajo, las actividades que van a desarrollar. Todo, es decir, todos esos elementos deben ser concatenados. Que no existan adeudos por créditos fiscales firmes emitidos por el SAT. Si tenemos créditos fiscales o tenemos multas, por decirlo de alguna otra manera, en cualquiera de esos institutos, nos pueden cancelar el REPSE.
Entonces, súper importante que validen siempre que no tengamos uno, y si lo tenemos, atacarlo de inmediato, no dejarlo. A veces es más barato pagar que irnos a un juicio, a un recurso y quererlo ganar, ¿no? Es decir, pues es que me piden pagar 5,000 pesos. No, pues vamos a pelearlo. Y esto, pues a veces involucra tiempo. En ese transcurso y en ese lapso de tiempo, la Secretaría de Trabajo te puede cancelar el REPSE. Entonces, es mejor a veces pagar, analizar y si me sale más barato a la larga pagar que tener una multa por no cumplir con las disposiciones que maneja la Ley Federal de Trabajo, aunque esté cumpliendo con las del SAT. A veces yo entiendo que no hay dinero y que pues, por cuestiones simplemente de mantener un historial correcto dentro del SAT, dentro del IMSS, queremos atacar siempre de fondo y de forma las multas, pero pues a veces hay que analizar un poquito también otros aspectos. Otro punto, dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro. Es decir, si hace 3 años tenía ciertos conceptos que sean susceptibles de REPSE o no, y hoy cambiaron, pues tendría que estar actualizándolos. Y cada día que después de que se les vence el registro, pues obviamente en la nueva actualización meter esos nuevos conceptos o quitar los que ya no se están manejando. Muchas de las preguntas que nos han hecho aquí en el grupo es referente, ¿qué pasa si ya no estoy prestando este registro REPSE? La doctora ha dicho, bueno, pues si ya no están, pues hay que cancelarlo, pero hay que tener cuidado porque pidiendo un registro y después digo, es que, ¿qué crees que no? Siempre no, pues está complicado. Hay que tener los elementos para demostrar que efectivamente no. Hay que tener cuidado con ello. Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerido por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Yo agregaría SAT e Infonavit e IMSS. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas autoridades me podría fincar una multa o, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Trabajo, cancelarme los sellos. Si me cancelan los sellos, pues cómo y de qué manera puedo yo trabajar, ¿no? Entonces hay que atender todos y cada uno de los requerimientos que lleguen. Si les llega una visita, no platicamos ahora en el podcast que subimos presentes esta semana pasada, que ya está ahí en redes sociales, platicaba la doctora, dice, cuando lleguen los auditores, trátenlos bien, no me los dejen afuera en la lluvia, o no les echen los perros, porque involucran problemas. Entonces traten de desahogar con toda la legalidad y transparencia posible todos los requerimientos o exhortos o hasta en su caso visitas que tengan por parte de las diferentes autoridades. Solo verifiquen que estén bien acreditados, que porque hay bastantes personas que están haciendo uso indebido de funciones o que teniendo las credenciales no tienen los documentos apropiados, no tienen la legítima legalidad para hacer una visita ya sea ocular o pedir documentación, a veces porque están inscritos a ciertas dependencias gubernamentales, creen que tienen los derechos de llegar y hacer actos de molestia, lo cual es indebido si no están debidamente fundamentados y motivados. Por consiguiente, sí hay que revisar esa parte. Otro punto, se detecta que los datos o documentos aportados durante el desahogo de las visitas resulten diferentes o imprecisos con respecto a los ingresados en la plataforma, que de hecho ya hay por ahí unos Exceles que sacó, me parece que el Infonavit, aquí no me deja, no sé si me confirma el maestro Gio, donde nos están dando todos los errores que están metiendo a la plataforma y que nosotros tendríamos que estar analizando para ver si caemos en algún supuesto de las declaraciones que hemos presentado y que sean incorrectas para corregirnos ahorita que todavía no están llegando estas multas, que no están llegando de forma masiva las revisiones o las inspecciones. Entonces estamos a muy buen momento de revisar si tenemos discrepancia entre lo que declaramos en cualquiera de esas dependencias o entidades y lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Otro punto, proporcionar la información falsa o documentos apócrifos, es decir, documentos malintencionados que no son reales, que se manipularon, como en algunas ocasiones nos mandan las opiniones de cumplimiento negativas, pero las modifican y le ponen positivo. Creen que por eso ya es una opinión positiva. No, hay mecanismos para validar que efectivamente esa opinión es positiva, dándole un link al código QR y con eso nos lleva a la página del SAT y nos confirma si es positivo o no. Y a veces hasta le ponen un punto al QR para que no se pueda leer, pues de entrada ya sabemos que de ahí ya hay algo raro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, sin perjuicio de las acciones legales que hubiese lugar, es decir, ya una sanción corpórea, es decir, una ya demanda real, y ya por ahí hay algún caso donde la Secretaría de Hacienda ya metió a un representante legal a la cárcel por, obviamente, alguna auditoría que se manejó y encontraron operaciones inexistentes. Entonces, esa parte también hay que cuidarla. Por advertirse a trabajadores que no se encuentren inscritos en el IMSS, es decir,
que lleguen, hagan una visita y tengamos trabajadores que no estén inscritos, que tengan irregularidades con la relación laboral, es decir, entre el salario y lo que realmente cobran, entre las prestaciones que les damos y están vertidas en el contrato. Y entonces tienen que revisar que todas y cada una de las prestaciones que ustedes están otorgando a los trabajadores están perfectamente plasmados, ya sea en el contrato colectivo o en el contrato individual de cada una de las personas trabajadoras, y separar perfectamente cuáles son de forma genérica y cuáles son de forma particular con respecto a ciertos grupos. Entonces, deben de revisar esa parte. Una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social advirtiera el posible incumplimiento, notificará a la persona física o moral para que dentro del plazo de 5 días, fíjese, 5 días, ¿qué podrán hacer en 5 días hábiles? O sea, prácticamente nada. Entonces, siempre ha comentado la doctora, prevención antes que corrección. Entonces hay que prevenir que tengamos todas las documentales que hemos platicado en todos esos cursos, todas las nóminas, pagos SUA, pedir contratos, tener la documentación de mis proveedores que me están prestando servicios REPSE, porque algo que platicaba hace poco con un amigo abogado, nuestro abogado aquí de MC Corporativo Fiscal Laboral, el maestro y hoy doctor Guillermo, le comentaba, todos estamos viendo la parte de los contratos hacia nuestros clientes, pero pocos están revisando la parte de los contratos y documental y requisitos que deben tener nuestros proveedores. Entonces, si ustedes detectan que tienen proveedores que le están prestando servicio REPSE y no le están solicitando todos los documentos que requieren para desahogar una visita, van a tener problemas porque las multas son bipartitas. Es decir, por un incumplimiento de REPSE van a multar al prestador de servicio como al receptor. Y como veremos ahorita más adelante, de manera resumen, para ya no alargarnos más y tratar de terminar a las 11 de la mañana, la multa puede ser millonaria. Entonces, no porque multaron a mi proveedor, porque él es el que está incumpliendo, yo ya la libré como cliente. Tengo la misma sanción o hasta más severas porque mi proveedor no cumplió o yo permití que me diera un servicio especializado y cuando él no tenía los requisitos, no estaba en cumplimiento. Es decir, imagínense que le cancelaron el REPSE, no me avisa, me sigue prestando el servicio, me factura y hago deducible y me acredito esos montos y de repente le llega una revisión a él y por añadiduría me llega a mí y me dice, pues todo eso va para atrás, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo clásico. Entonces, esta es la parte que les quería comentar. Este material se lo voy a llevar, no es propio, es de la página de IDC. Aquí les dejo la liga para que lo revisen. Ahora bien, esta presentación la hemos visto varias veces. Vamos a omitir por los tiempos todo el tema de la parte legal, ¿no? Donde viene plasmado. Aquí les voy a dejar, los vamos a ir viendo rápidamente la lámina, donde les doy el fundamento legal y subrayado exactamente dónde viene la obligación y la multa correspondiente. Vamos a verlo ahorita en resumen. Esta es para, en el caso de la ley del Seguro Social, es una laminita, la laminita para la ley del Infonavit, otra laminita, y entonces aquí viene el resumen de las dos. La Ley Federal de Trabajo, las obligaciones de subcontratación, sin contar con el registro, las multas, la sanción y las sanciones adicionales, como la cancelación del registro. Aparte de las multas es la multa, la cancelación del registro y hasta una causa penal. La guía REPSE, desde que salió y para hacer el trámite, los requisitos que nos pedían, ya desde ahí nos decían que por incumplimiento nos podrían quitar el cumplimiento a la ley de trabajo, en materia de subcontratación, en materia de pago de impuestos, en materia de cumplimiento de obligaciones de seguridad social, nos podrían quitar el registro. El Código Fiscal de la Federación, que es de los más duros o de la multa más cuantiosa que vemos, son dos. Nos quitarán los sellos digitales, nos decían, bueno, serían varias. Nos pueden quitar sellos digitales, nos pueden echar para atrás las deducciones y el acreditamiento conforme al Código Fiscal y las multas, y se puede agravar, puede ser un delito agravado por defraudación fiscal y el cual ya amerita una sanción corpórea. Entonces, esta es por parte del Código Fiscal de la Federación. En la ley del ICR, desde luego, la no deducibilidad de todo, tanto de las cuotas obreras patronales, de la del Infonavit, las multas por no solicitar la documentación debida a mis proveedores de servicios especializados. ¿Cuál es esa documental? Pues todas las declaraciones, todos los recibos de nómina, todo el cumplimiento de tiempo y forma, la constante situación fiscal y la opinión de cumplimiento. He oído en algunos cursos y he visto en algunos chats que
y precisamente el SAT en algún momento ya sacó mecanismos para que no entreguemos la constancia de situación fiscal, dado que algunos consideran que es información confidencial y sensible. En temas de REPSE ya no hay información confidencial ni sensible. Estamos obligados a guardarlo y respetar esa información, pero sí podemos solicitarla y mantenerla para entregarla a las autoridades competentes. Sin embargo, sí es importante que soliciten la constancia de situación fiscal actualizada y la opinión de cumplimiento positiva tanto del IMSS, Infonavit y SAT. ¿Por qué? Porque esas no las van a pedir. Nosotros en algún momento tendríamos que demostrar que esta información o esta prestación de servicios que me dieron Repse, en su momento ellos estaban en cumplimiento. Teníamos toda la documental y más allá tendríamos que estar revisando que esté vigente su registro REPSE en la página de la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque yo podría demostrar en un momento dado que ellos estaban en cumplimiento al momento de prestarme el servicio. Si después pierden el registro, seguramente me van a decir, oye, es tu proveedor, que están llegando los comunicados o los extractos de este tipo. Tu proveedor ya no tiene registro vigente. Revisa tu información y tus declaraciones y corrígete. Oye, pero ¿por qué? Si al momento que me prestó servicio sí tenía el registro vigente. Sí, demuéstramelo. ¿Cómo lo demostraría? Pues con estos elementos que acabamos de comentar. Porque no puede ser posible que yo eche para atrás un año entero de trabajo, de pagos y de cuestiones de REPSE con respecto a mi proveedor, porque apenas hoy perdió su REPSE. No, si hoy lo perdió, vamos a decir, este mes, a partir de hoy, yo ya no podría tener relación comercial con este proveedor, pero de lo que hice hacia atrás, sí. Entonces, esos serían son los elementos para demostrar y vincular que efectivamente tenía un registro al momento en que me prestó el servicio. La ley del impuesto al valor agregado también señala los requisitos para información que debo de tener para poder acreditar o trasladar el monto de las actividades correspondientes. Aquí, si bien en algunos casos la ley del IVA y la ley del ICR pareciese que me piden información diferente, al final tenemos que concatenar todo esto que me solicitan y hacer un solo expediente. Aquí se copia la aclaración del impuesto al valor agregado y acuse de recibo del pago. En el caso de la ley del impuesto a la renta, solo solicita copia del pago de los impuestos y cuotas. En la ley del IVA se solicita tanto las declaraciones y liquidaciones como del comprobante de pago de todas esas. Al final se deberá tener para todos los efectos que establecen las disposiciones fiscales toda la documentación comprobatoria a efectos de no caer en multas y actos de fiscalización por parte de la autoridad. Esa es una recomendación propia. Bien, y vamos a poner aquí el resumen ya para ir cerrando y agradecerles obviamente su presencia y aguantarnos un poquito más. En el IMSS, las multas van desde 56,570 a 26,280 por incumplimiento a las disposiciones de la ley del Seguro Social. Del Infonavit van de 28,398 a 33,942. La Ley Federal de Trabajo de 226,280 a 5,657,000, que es la máxima multa que nos pueden llegar a fincar por incumplimiento REPSE. Entonces, imagínense esta cantidad, pues prácticamente nos vamos para el extranjero. Ahora, si hacemos un recuento de los daños conforme al Código Fiscal de la Federación y todas las otras tres normativas que acabamos de leer, ponemos un ejemplo y decimos, a ver, si tuviese yo un contrato de 1,000,000 de pesos y me lo hiciera no deducible por incumplimiento, primero, el IVA se pierde, sería no acreditable, estamos hablando de un 16%. Un pago de ICR adicional por no hacer deducible 1,000,000 de pesos, 300,000 pesos. La PTU de un 10% porque ya tendrá una base mayor de PTU a pagar. Un dividendo ficto porque me pueden considerar la autoridad que esta no deducibilidad se podría convertir en un dividendo ficto, obviamente eso lo tendría que determinar la autoridad. Estamos hablando que de 1,000,000 de pesos, por lo menos, y si nos vamos a los montos menores, estamos hablando de 660,000 pesos de multas y sanciones. Ahora bien, sin considerar actualización y recargos, estamos hablando de un 66%. Si me voy a las mayores, es decir, con respecto a lo que marcan de cada una de esas, y me voy a los montos mayores, esta sanción se puede ir hasta el 112,12%. Pues prácticamente, si se fijan, ya no fue negocio llevar a cabo estas actividades. Deben tener mucho cuidado, revisar todos los videos que hemos hecho y que la doctora ya los tiene ahí colgados en el YouTube para tratar de no hacer lo posible y maximizar
los recursos necesarios, hasta un departamento especializado en esta materia, con la finalidad de que no caigan en estas irregularidades. Entonces, prácticamente, este material se los vamos a hacer llegar en algún momento. En el transcurso del día ya lo compartimos por nuestras redes sociales y en el chat que nos amablemente están suscritos. Y para que lo estudien, lo analicen, lo lean y cualquier duda, pues estamos a la orden. Doctora, no sé si haya algún comentario adicional. Sí, pues bueno, ahorita, independientemente de esto que ya ahora revisamos precisamente, voy a tratar ahorita de contestar unas preguntas súper rapidísimo que no hayamos visto. Les voy a dejar aquí lo que sería los próximos cursos. El 13 de septiembre, recuerden que dejamos pendiente lo de la vigilancia profunda que íbamos a ir viendo de cada uno de los conceptos por las cuales la autoridad nos pudiera pues solicitar una invitación para el debido cumplimiento en base de algún tipo de diferencias, que es lo que estamos viendo ahí en esas clases de revisión profunda. Para el 27 de septiembre, el 20 no vamos a tener, derivado de que tenemos por ahí pues el grito y algunas cuestiones, entonces hasta el 27 vamos a dar CFDIs y complementos de pago. Y ahora Tributachisme los vemos el lunes 6 de octubre. Entonces es importante ahí que tengan las fechas para que nos puedan ver. Aquí vamos a ver la parte de despidos y demandas laborales. Vamos a ver el caso que tuvimos con una de nuestras empresas, que de hecho pues por ahí nos demandó una persona que no reconocíamos. Ni siquiera teníamos nada. Aquí afortunadamente terminó muy bien el caso y todo. Ahí se los vamos a platicar. Ya saben, Tributachismes, casos reales con datos reales y todo ahí en mano para que ustedes puedan ver lo que pasa. Entonces, también recuerden, cambió ahí el buzón para efectos del Seguro Social, nuestro primer curso y una nueva colaboradora que nos va a estar aquí apoyando, Chayito, en dar este curso de lo que sería la parte del nuevo buzón IMSS, con apoyo del maestro Giovanni, para que ustedes sepan lo nuevo que viene, ¿no? Algunas cosas que vienen ahí como ocultas, hasta decíamos, porque no son tan fáciles de visualizar, pero que pues ahí están. Todo eso lo vamos a ver, los vamos a tener ahí, les vamos a dar a conocer. Vamos a las preguntas súper rápido ya para dejarlos ir a desayunar y con la Doctora, familia y todo. no sé si Sí, quiera comentar igual lo de las banqueteras así rápidamente. sí, sí, Ese sí, video por está ahí padrísimo. tenemos. Fuimos invitados precisamente a un podcast que se llama Las Banqueteras, hablando precisamente de este tema de impuestos para no contadores, en qué debes hacer, qué no debes hacer, no debes dejar que la gente te meta ahora sí que todo lo que sería la parte de los ingresos de las tandas, de algún otro tipo de cosas, o sea, no prestes tus cuentas bancarias, no saques tu mismo dinero y lo volvamos a meter ahí por ahí yo quería un carro y me decía, ¿sabes qué? Saca tu dinero, vuélvelo a meter, sácalo, vuélvelo a meter, para que tengas al 3-1 y te puedan dar el crédito automotriz y después vas a tener problemas de triplicar o cuatriplicar los ingresos, muchas cosas que le pasan, ¿no? Ahorita que la mayoría de la gente ya vende en plataformas electrónicas, digitales, ¿qué tantos problemas hay? Ahí estuvimos con este podcast de las banqueteras, por ahí se los recomendamos. Tenemos a una nueva persona, tenemos a Kevin, el hijo del SAT. De ahí ustedes pueden ver cómo es que nos ganamos ahí a Kevin, el hijo del SAT, que lo van a ver ahí con su trajecito. Ahora sí que siempre tratamos como de meter temas que nos hagan salir de lo normal para hacerlo un poquito, pues ahora sí que no tan plano, ¿no? Porque de repente así de hablar de leyes es así como que, híjole, ya me quedo dormido, ¿no? Pero no siempre tiene que ser así, tratamos de hacerlo de una forma muy graciosa para traerles cositas nuevas para siempre estar sacando de esto. Los invitamos a ver ahí el podcast que se publicó apenas este viernes. Y pues bueno, vamos a las preguntas súper rápidas. ¿Qué es cierto es que se debe retener el 3% en una factura de servicios prestados? Esto es ilegal. Hay una forma de hacerlo legal que se le llama fianza. Una vez que yo sé que tú pagaste todos los impuestos o que tu servicio ya es correcto, la fianza ya se libera de algún tipo de retención, puede ser el 3, el 5%, y no pasa nada. Entonces, pero hay una forma legal, pero no más te voy a retener porque yo digo, no hay una ley que lo diga, no existe nada de eso y la fianza sí es por medio de un contrato en donde dice que va a haber una retención hasta que veamos que el servicio es correcto y en dado caso que no te lo regresen, hasta pudiera haber ahí una demanda para que te regresen ese importe, pero nada más así porque yo quiero es ilegal. En el caso de que el trabajo sea remoto, ¿qué pasa con la ley silla?
A los colaboradores que participan en mi rep se les proporcioné equipo de cómputo, silla ergonómica y firmaron un documento de recepción y custodia. Con esto cumplo, sí. Sin embargo, si puedes tener fotos de cómo quedaron sus lugares de trabajo, está mucho mejor porque no solamente tienes la parte legal, sino también una parte visual en donde se está viendo que aparte quedó bien su lugar de trabajo. Una pregunta, por el momento no tengo contrato REPSE, el IMSS me pide trabajadores. ¿Debo dar de alta un trabajador por lo menos 3 días para no perder el REPSE? De hecho, pues no 3 días, pero sí tendrías que tener, yo te recomendaría que un trabajador de planta, a lo mejor aunque sea, digo por ahí la secretaria, que sea, no sé, tu esposa, tu esposo, tu hija, para que precisamente no pierdas el REPSE, porque por 3 días lo más seguro es que a lo mejor la autoridad sí te lo dé de baja. En el momento en que ya no tienes ningún trabajador en ese momento, no importa que anteriormente hubiera estado 3 días o 29 días, te lo puede dar de baja derivado de que ya no puedes prestar un servicio especializado, puesto que no tienes trabajadores para poner a disposición. Los datos de las aportaciones son correspondientes a los trabajadores que tienen crédito vigente Infonavit o que todos prestaron los servicios. De todos los que prestaron los servicios, recuérdate que te piden o te ponen aportaciones con crédito Infonavit y sin crédito. Con crédito son aquellos que tienen crédito Infonavit y sin crédito son aquellos que no tienen crédito Infonavit, pero a final de cuentas ambos sí estuvieron en lo que es la prestación del servicio especializado. Vamos a la siguiente duda. Buen día. En el layout del contrato pongo nuevamente el contrato que traigo desde el cuatrimestre pasado, pero con monto cero. ¿Es correcto o entendí mal, ya que seguiría vigente todo el año? Es correcto. Si tú aún lo tienes vigente, lo tienes que informar. ¿Cómo lo vas a informar? Poniendo su RFC. Sin embargo, monto ejecutado cero. ¿Por qué? Porque no tuviste servicios prestados en ese cuatrimestre. Sí sirve el reporte del Compact, pero ahí te saca a todos. Hay que revisar, es correcto. Si tú no tienes previamente una revisión de configuración, de quién sí, quién no, etcétera, yo siempre les recomiendo mejor revisen todo lo que les saquen todos esos programas, porque puede haber algún tema. Si no tuve nuevos contratos, ¿qué debo presentar en IXOE? En IXOE sin información y en SISUB por aquellos contratos vigentes, sean nuevos o no. Por ejemplo, para el contrato que tengo yo vigente desde el 1 de enero al 31 de diciembre, aunque como ya no es nuevo porque lo presenté en la primera informativa, pero sí es continuo, de datos continuos. ¿Por qué? Porque continúa vigente, lo tengo que presentar, sí. Entonces, aquí puede ver en este caso, que en una plataforma tenga sin datos y la otra plataforma con datos por aquellos contratos vigentes. La PTU es no integrable. Se reporta el total que recibió el empleado, es correcto. El total que recibió el empleado es no integrable. Si ya tengo los contratos de este cuatrimestre firmados y no especifiqué que una parte corresponde a materiales, ¿puedo hacer un adendum? Sí. Informa únicamente lo que sería la mano de obra y hace el adendum, ya trabájalo para que precisamente lo puedas presentar pues, de forma correcta. Tengo un caso en el que se celebró un contrato con fecha efectiva del 20 de agosto del 2025. Sin embargo, aún no se inicia la presentación del servicio especializado, por lo cual nos informaron los de trabajadores. En este caso, ¿debo informar el contrato para el segundo cuatrimestre o puedo reportarlo al tercer bimestre? Lo pudiera reportar al tercer bimestre porque aparte, no, pero es agosto, te agarraría agosto y septiembre, 2 meses. Tendrías que reportarlo desde este cuatrimestre. Sí es importante que si no, hagas un adendo de inicio de contrato en el cual digas, no es agosto, es septiembre. Y entonces ahora sí, cuando lo subas en septiembre, lo subes junto con el anexo de que los trabajos de inicio del contrato no fueron 20 de agosto, sino 1 de septiembre, para que te agarre en la tercera informativa cuatrimestral. Eso sería lo ideal. Dice, mi experiencia en la construcción, el PTU viene integrado con materiales en la construcción. Ya el precio unitario viene integrado con materiales y mano de obra. Y como se entiende, el presupuesto es supongo que, en lo que me voy a gastar y posiblemente no es un dato que se acerque a lo que puede ser real en tema de proyección. Los clientes tardan mucho en hacer entregas de los contratos firmados, así como las andedas por adicionales o deductivas. Tienes mucha razón. De hecho, en el tema de construcción, aquí yo te comentaría, dependiendo también cómo estás dando de alta el CIROC, porque si tú lo estás dando de alta como mano de obra, yo te diría, ni siquiera vas a tener derecho a materiales en un tema de auditoría.
Si estás dando de alta el CIROC como terracería o como algún otro tipo de tema, ahí sí pudieras manejar, decir, sabes que hay materiales y ahí está otra parte. Sin embargo, aún así sí pudieras poner que lo que sería la parte del total del contrato de mano de obra únicamente es a lo mejor un 50, 60 o 70%, dependiendo de lo que estés haciendo, dependiendo de la apertura de tu CIROC, para que no tengas un tema de auditoría. ¿Qué pasa si solamente hago el trabajo en un día? En ocasiones es un trabajo de un mes, pero si doy de baja a mi trabajador, me llega el aviso o caigo en negativa del IMSS. ¿Necesito tenerlo dado de alta? Claro que sí, necesitas tenerlo dado de alta para que tengas a alguien para poner a disposición de un tercero. Si no tienes a alguien para poner a disposición de un tercero, la autoridad te lo va a quitar, derivado de que no tienes a nadie. Entonces, no es así de que, pero pues cuando lo necesite lo contrato y después lo subcontrato, así no funciona el instituto. Recordemos que ellos son fiscalizadores, ellos van a querer ver pago de cuotas obreras patronales, no lo que van a hacer es quitártelo. Dice, di de baja a mis trabajadores el 21 de agosto y traté de sacar mi opinión de cumplimiento, pero ya no la genera porque dice que no cuento con trabajadores. Esto significa que solo mientras tenga trabajadores la genera, es correcto. Y de hecho, este es motivo para cancelación del REPSE derivado de que no tienes trabajadores, que era lo que les comentaba. ¿Van a compartir el material y la grabación? Sí, en un momento les mandamos lo que sería el material y en la semana queda la grabación. Un poquito más se tarda YouTube en validar que es material sano, que no tiene cosas obscenas y nos acepta para poderlo subir a la plataforma. Esto nosotros lo hacemos casi el lunes, martes a más tardar. Y luego se tarda un poquito más por el tema del YouTube. Por ahí me preguntan, miren aquí, no sé si se puede ver mi pestaña, dice errores en los reportados del IXOE. Rápido, rápido, nada más ya para terminar. Errores reportados en el IXOE. Tercer cuatrimestre. Contratista y contratante es el mismo. Este tipo de información es la que te llega para que tú metas complementarias. Si tú te empiezas a acabar tus complementarias y te piden que corrijas esos errores, entonces es cuando posteriormente puede que ya no te deje la plataforma y la autoridad piensa que tú te estás negando en hacer el debido cumplimiento. Por eso es que siempre les insistimos, traten de hacerlo bien, de generar los menos errores posibles, no se gasten sus complementarias porque tenemos derecho a 3. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto porque la autoridad te manda este tipo de avisos y de estos hay muchos, ¿eh? De hecho, por ahí viene un listado. Hubo una modificación, más que nada para efectos de poder entender un poquito más los errores, que lo vimos en un tributo a chisme, de hecho. Entonces, estuvimos explicando cada uno de estos errores en un apartado nuevo que viene en el IXOE. Entonces, quiero retomar eso para ver ya estos errores. Ahora sí que eso que habilitó el Seguro Social con respecto a estos correos que ahora ya están llegando por toda lo que sería la parte de las informativas. Y estamos viendo que nos está pidiendo ejercicio 2021. Entonces, te puede pedir todos los ejercicios que desde que inició hasta ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, con lo que estamos subiendo. No se gasten sus informativas. Vamos a dar este curso también. Tenemos muchos cursos por dar. Luego de repente digo, ay, esto es más importante, hay que cambiarlo y me regañan porque pues ya se hicieron los posts, ya se publicaron y mil cosas. Deberían de ver la regañada que me dan. Hasta para tema de ¿cómo se llama? Un buen de temas, pero bueno, eso ya pasa a otra cosa. Entonces, les vamos a mandar ahí toda esta parte. El REPS en actividad vulnerable de la ley F. Prior Pi. No somos actividades vulnerables por el tema de que tengamos REPSE. Hemos dado también tenemos un curso especializado de esto porque mucha gente se los quiere vender porque dice que eres un servicio especializado. Ojo, hay servicio especializado que maneja recursos de tu empresa y que maneja recursos de varias empresas y está haciendo por ahí cositas fiscales raras. Esos son los que entran a esta ley de actividad vulnerable. Lo vamos a retomar más adelante porque todavía la gente está cayendo ahí de que soy actividad vulnerable por ser REPSE. No eres actividad vulnerable. Entonces, ojo por ahí. Gracias por refrescar este tema cada cuatrimestre. Siempre que damos pues un curso, tratamos de traerles cosas nuevas. Ningún curso es diferente, aunque todos te digan exactamente lo mismo, tratamos de dejarles cosas nuevas, de explicarles fórmulas, hojas de Excel en este caso, y siempre traemos algo diferente para que ustedes aprendan más de todo lo que nos llega.
Las banqueteras, miren, por ahí el doctor Francisco ya nos dejó ahí el link. Dice, ¿habrá un artículo o algo para demostrarle al cliente por qué el cliente me rechazó la factura por pago porque tenía que aplicar la retención? En este caso, es que mira, más bien tú le tendrías que decir al cliente, enséñame el artículo en el cual me tendrías que aplicar una retención, porque eso no existe. O sea, no hay un artículo que te diga, no te deben de retener. No hay un artículo que digan, te deben de pagar. Hay un artículo que diga, no deben de vulnerar tus derechos. O sea, esa es lógica. O sea, eso no existe. Más bien dime, ¿tú en qué te fundamentas para hacerme una retención? Porque eso no existe. Recuerden también, tenemos una carta que nosotros hicimos legalmente con el sustento de cada uno de los artículos de por qué si eres Repse, por qué necesitamos firmar un contrato para aquellas personas que le sigan sin firmar el contrato, mándenle esta carta para ver si así entienden. Este link que les hizo llegar el doctor Francisco, en donde están todas las multas aplicables a sus jefes, a los dueños de las empresas, de los despachos, háganselas llegar porque luego de repente hasta ahí nos preguntaban, ¿y si cae una multa yo como contador la tengo que pagar? Pues no, no la tienes que pagar tú, si a final de cuentas tú le dijiste a tu jefe, al dueño, lo que iba a pasar y él no hizo caso, él no lo quiso ver así, entonces es problema de él, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde llega este tipo de las multas. Dale todas estas multas a sus jefes para que ustedes se laven las manos y el día de mañana que tengan multas, yo te lo dije, yo te mandé el correo, aquí tengo mi respaldo de mi correo, es tu responsabilidad y tú pagas la multa. Entonces, porfa, mucho cuidado con eso. Tratamos de hacerles llegar siempre todo este material para que ustedes lo tengan. Les iba a mostrar para la persona que dice cómo me inscribo ahí con ustedes. Les voy a volver a poner aquí nuestras páginas de redes sociales, nuestro WhatsApp, precisamente para que ustedes sepan cómo inscribirse aquí a esta comunidad en el cual les hacemos llegar información. Nueva versión del SUA, por favor, ahí se los hicimos llegar. Bájenla para que no tengan problemas para los próximos pagos, que no, ya están algunos detectando diferencias, ya es porque no lo están actualizando, ya me están mandando por ahí sus mensajitos. Entonces, actualícenos para que no les generen diferencias, porfa, se los mandamos también por la comunidad. Es súper importante. WhatsApp 55 43 83 48 70. Y pues bueno, ya no les quitamos más el tiempo. Maestro Giovanni, doctor Francisco, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un feliz mes patrio. Ya saben, síganos por redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, todo lo que se pueda, ahí estamos nosotros. Ah, de hecho aquí nos falta Spotify. Para aquellos que vayan en el carro, que vayan escuchando, en Spotify ya están los tributachismes también, que se ponen bien buenos, no son tanto visuales, sino más bien platicados, el tributachisme. Ya está por ahí, así es que síganos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, los queremos. Nos vemos el próximo curso. Muchísimas gracias y les mandamos el material. Cualquier cosa que les haga falta, escríbenos. Nosotros les ayudamos. Nuestras asesorías no tienen costo, al menos que ya necesitemos analizar, sentarnos y poder reunirnos con el equipo es cuando ya hay costo, pero si yo voy en el carro, yo estoy haciendo algo y les contesto, con mucho gusto, de mucho corazón, siempre los andamos ayudando. Bye, bye.